ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas William Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, Cobijerez, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. El pasado jueves, día 3 de noviembre, iniciábamos el ciclo sobre arte contemporáneo que desde hace bastantes años organiza con notable éxito el académico de número y vicepresidente de arte de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. La misma estuvo a cargo del doctor don Abraham Parrón Rivero, museógrafo y profesor de la Universidad Loyola de Sevilla, bajo el título Guardianes de las cosas inútiles, ejemplos de museografía creativa y radical. Hoy nos complace recibir nuevamente en nuestra academia a don José María Luna Aguilar, director del Centro Pompidou de Málaga y director de la agencia pública Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, quien desarrollará su intervención bajo el título Málaga, capital de los museos, un caso de éxito. Para la preceptiva presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos académicos, compañeros de corporación, dignísimas autoridades, benefactores de la Academia, amigos de la Academia, señoras y señores. Continúa el ciclo dedicado a las artes plásticas que esta ilustre institución organiza para sentar el estudio de uno de sus pilares fundacionales, las artes. Unas artes que hoy engloban numerosísimas proyecciones y que abarcan situaciones infinitamente más amplias que aquellas tradicionales que en otrora fueron los esquemas de la creación artística y que constituyeron los modos y modelos donde fijarse. Pero los tiempos han cambiado, han variado sus circunstancias y trocado sus iniciáticos perfiles en horizonte infinito donde se acogen, quizás con demasiada tibieza, cuando no con excesiva benevolencia, asuntos que necesitan tiempo para afianzarse en las conciencias estéticas de una mayoría. Las ciudades modernas, regidas por políticos lúcidos, preparados y preocupados por el interés general de sus ciudadanos y no por permanentes labores de afianzamiento de su estado personal y de su sillón de máxima autoridad, encuentran en lo cultural elementos importantes para el desarrollo social de las poblaciones que gobiernan. Me estoy refiriendo a gobernantes serios y no a comparsistas de poco fuste y equivocados argumentos de los que ni siquiera se enteran. Todos saben del potencial cultural de algunas ciudades adquirido cuando las necesidades renovadoras eran absolutamente acuciantes. Acordémonos de Bilbao, una ciudad casi destruida socialmente por los cierres fabriles y los problemas dimanados por las actuaciones desalmadas de terroristas asesinos. La apuesta desde todos los sectores, el trabajo unánime y el capital invertido por todas las instituciones consiguieron que el Guggenheim llegara a Bilbao y se convirtiera en centro dinamizador de la ciudad. Málaga es también ejemplo a seguir. Nadie pone en duda su infinito potencial cultural. Un alcalde con la cabeza en su sitio, una capacidad asombrosa para ver horizontes llenos de posibilidades y algo que no es habitual en los regidores al uso, rodearse de las personas adecuadas, técnicas en la materia
y no amiguetes afectos, que se pusieran al frente de buenos proyectos, convirtieron en poco tiempo a la ciudad malagueña en una de las más dinámicas de la cultura española. El turismo que llegaba hasta Málaga dejó de buscar únicamente el sol y las playas para encontrar una realidad cultural fuera de serie. El sistema museístico se hizo más que importante y hasta la ciudad llegarían sin solución de continuidad visitantes ávidos de encontrar lo más selecto que en materia artística se pudiera dar. Al frente de un importante conjunto de actividades se puso a una de las personalidades artísticas andaluzas más lúcidas y con más visión en la difícil realidad de la gestión cultural, José María Luna Aguilar. Con él contacté hace muchos años a través de otro grande de la escena artística, Manolo Alés. Con él fui a visitar el Museo Español del Grabado de Marbella. Me quedé totalmente maravillado. Allí se encontraba yo creo que la mejor colección de arte seriado de España. Al frente del mismo se encontraba un joven, entonces, ilusionado e ilusionante. Muchas veces recorrí el camino hasta Marbella para asistir a las importantes exposiciones que de manera continuada allí se llevaban a cabo. Después vendrían tiempos convulsos en la política marbellí y los desmanes municipales dejaron atrás cuanto culturalmente bueno existía en la ciudad. José María Luna es entonces llamado para dirigir la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, otra gran institución que había sido durante muchos años motor artístico en la ciudad de Los Cármenes. Nuestro ponente modernizó la fundación y le dio los aires renovadores que los tiempos exigían. Más tarde, Málaga empezó a perfilar los grandes proyectos artísticos que hoy dan brillo y esplendor a la ciudad. Para dirigir algunos de aquellos tan apasionantes proyectos, el regidor de la ciudad, Francisco de la Torre, pone al frente al que podía otorgar a todo aquel entramado una mayor dimensión. José María Luna entra a dirigir lo que antes había sido la Fundación Picasso y a poner los cimientos de lo que serían dos grandes espacios museísticos. El primero en las antiguas estancias de la Tabacalera de Málaga. Era el que albergaría las grandes obras del arte ruso pertenecientes a las grandes colecciones de aquel inmenso estado. En unos años, los grandes amantes del arte pudimos contemplar exposiciones espectaculares con asombrosos montajes museográficos. Todo quedaría en suspenso con los desgraciados acontecimientos provocados por la guerra de Ucrania. No obstante, José María Luna no podía ni mucho menos sucumbir a tales circunstancias y encontró soluciones para que la Tabacalera y sus magníficos espacios siguieran estando llenos de un especial contenido artístico. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Málaga consigue que el Centro Georges Pompidou de París, ese que tiene su sede en el magnífico edificio que Renzo Piano y Richard Roger diseñaron en 1977 en el céntrico Beaubourg parisino, permita la concesión de su primera sede en el extranjero. Desde el 2015 Málaga contaría con otro gran espacio expositivo. En el Pompidou Málaga se puede asistir desde entonces, llegadas desde el museo que tiene su sede en los espacios que ocupaban los céntricos mercados parisinos, a las exposiciones de importantísimas obras que son patrimonio de las colecciones espectaculares, determinantes y absolutamente indiscutibles para el conocimiento de la modernidad artística. Dirigiendo tan espectacular compendio de una de las mejores historias artísticas del siglo XX, era normal que estuviese aquel que tan espléndidamente estaba llevando a cabo casi toda la gestión artística del Ayuntamiento malagueño. Él va a ocupar la tribuna de esta docta corporación esta noche. El historial de José María Luna Aguilar es amplio y afortunado. Además de lo ya descrito, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada y máster en Gestión Cultural por la de Granada. Sin querer redundar más en su brillante carrera, como les digo, extensa y exitosa, solo manifestar que forma parte del patronato de la Fundación Ancaria
de la Fundación Enaire y del Museo del Grabado Español Contemporáneo. Asimismo, ha intervenido en el Consejo Asesor del Salón Internacional del Grabado y de la Feria Estampa de Madrid. Ha dictado numerosísimas conferencias sobre la obra gráfica y sobre la gestión de instituciones culturales. Ha comisariado importantísimas exposiciones de los más significativos artistas. Nombrarlos sería largo, pero entre otros muchos, exposiciones de Picasso, de Miró, Chillida, Saura, Torner, Canogar, Hernández Pijuán y muchas más. Y es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y correspondiente de la de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada. Porque José María Luna es un gran gestor artístico, no podía ser de otro modo estando donde está y dirigiendo lo que dirige, pero lo hace porque es enamorado del arte en sus más amplias estructuras. Es un avispado observador y un degustador del mejor arte. Su conferencia de hoy nos va a poner en la sintonía total de lo que es una gran gestión artística, lo que supone el arte para una ciudad importante y todas aquellas circunstancias que inciden en el entramado social de una ciudad que quiere ser todavía más importante. Málaga lo es, sirve de espejo para otras. Les digo que es de verdad la gran capital de la cultura, no esos burdos proyectos que en otras ciudades cercanas a nosotros quieren hacer. Claro, que para que eso deje su especial sustancia deben existir políticos de lucidez manifiesta que confíen en la sabiduría de técnicos acertados, responsables y profesionales. José María Luna lo es. Termino diciendo que soy gran admirador de Málaga, de lo que supone el arte para Málaga y permítanme que lo diga de la obra ingente de José María Luna Aguilar. Maestro, tuya es la tribuna de esta casa y la palabra tuya. Muchas gracias, sé que van a disfrutar. Muchas gracias, ilustrísimo señor vicepresidente de Arte, por su brillante presentación. A continuación, me complace invitar a don José María Luna Aguilar a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema Málaga, capital de los museos, un caso de éxito. Tiene la palabra. Con su venia, presidente. Concedida. Excelentísimo señor presidente de honor de esta academia, excelentísimo señor presidente de la academia, ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos compañeros académicos, ilustrísimo y queridísimo Bernardo Palomo, benefactores, patrocinadores, en fin, perdónenme, pero no puedo recordar todos los saludos que hay que hacer, así que por favor, discúlpenme y dense por saludados todos, queridos amigos, y además por agradecidos por estar aquí en esta tarde ya mínimamente otoñal. Tienen que perdonar a Bernardo. El exceso de cariño le ha llevado a ser excesivamente exagerado con mi presentación. Un cariño además que es recíproco y de hace tiempo. Yo sigo siendo desgraciadamente cada día un poco menos joven, pero sigo siendo el joven entusiasta que gracias a una persona fundamental, no tenía pensado sacarlo aquí, pero ya que se cita y en los momentos que se cita mi juventud y mi entusiasmo y se cita Marbella, y en los momentos que corren con nuestros problemas en la educación, pues yo soy fruto de un maestro genial. De un maestro de escuela, que fue capaz de inculcarme y de inculcarnos a algunos otros más la sensibilidad y el cariño por la cultura y por el arte, que nos obligaba a leer el Quijote un viernes a las 3 de la tarde.
nos obligaba a ir a las conferencias de Cela y de Torrente Ballester y hacer luego una redacción, que nos obligaba a ver las exposiciones de la Bienal Internacional de Bellas Artes que había puesto en marcha él mismo en Marbella y que íbamos. Y que nos acompañaba a esas excursiones. Hablaba con mi paisano de Málaga, de esas excursiones que hacían a Torremolinos, y bueno, pues nosotros hacíamos excursiones a las villas romanas, porque yo les voy a confesar también, les voy a dar otro dato, no soy malagueño, soy de Marbella. Dirán, es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo nací, le decía también a otro académico que ha tenido la gentileza de volver a escucharme aquí, nací en la capital de la Costa del Sol y ahora trabajo en la capital de la Costa del Sol, porque una de las situaciones que ha producido esto que tan bien y tan emocionada y entusiásticamente ha presentado Bernardo ha sido un efecto pendular que ha hecho que el peso turístico, incluso de playa, haya pivotado desde Marbella hacia Málaga. Y eso tiene datos, y algún dato les daré, aunque yo no he venido aquí a hablar de economía, aunque también tiene mucho que ver este proceso con la economía, con la política, por supuesto, y también con la economía. Yo he querido deliberadamente utilizar esta interrogación, porque ya saben que Málaga, capital de museos, la bautizó hace unos años el que fuera presidente de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai. Bien, también podría ser una exageración. Nuestro caso es muy distinto del caso de Bilbao, por muchas circunstancias que tampoco vamos a desgranar así. Estamos todavía con muy poca perspectiva. Si tomamos como referencia la apertura del Centro de Arte Contemporáneo, que fue en febrero del año 2003, o la apertura del Museo Picasso en octubre de ese mismo año, no estamos ni siquiera, bueno, si tomamos el Centro de Arte Contemporáneo, sí estamos ya en 20 años, o vamos camino de los 20 años de desarrollo de este proceso de oferta cultural basada en museos de la ciudad de Málaga. Eso, supongo que en esta docta academia habrá algunos historiadores más en la sala, pues es un periodo muy corto para tener perspectiva. Pero es verdad que ha tenido un resultado a corto bastante importante. Pero mi ilusión, la mía, yo ya no voy a hablar por la ciudad de Málaga porque yo no represento a la ciudad de Málaga. Yo hago el trabajo por el que me han encomendado. Y desde aquella época, a pesar de las convulsiones políticas de la era Gil en Marbella, pues lo hago porque además soy empleado público. Estoy cargado de defectos, como pueden ustedes comprobar. Soy empleado público desde hace 36 años y lo hago con la mejor voluntad y como mejor sé. Y la única forma que sé hacerla es con entusiasmo. Entonces, yo creo de verdad que este es un proyecto que dará, si se mantiene el aliento, si se mantiene y se sostiene el empuje, sus frutos van a ser mucho más importantes a medio y largo plazo que estos que siendo a corto plazo ya lo son importantes. Porque, y ya voy haciendo spoiler, como dicen ahora, de mi presentación, que va a ser una presentación algo anárquica. Yo he traído las imágenes, ya si algunos tuvieron la paciencia de escucharme en mi anterior ocasión, soy más de ir dispersándome por distintos meandros, entonces traigo las imágenes para centrar un poco mi intervención. Pero como les decía, hago spoiler en el sentido de que coincido con algunos expertos en que las ciudades más ricas no son más cultas, sino todo lo contrario. Es decir, si conseguimos hacer una sociedad culta, la haremos al final más rica. Y cuando digo rica no me refiero en el sentido económico de llevarnos en los bolsillos el dinero y de rodearnos de coches de alta gama. Me refiero a riqueza en el más amplio sentido de la palabra. Y en este momento en el que estamos viviendo, eso es más importante aún y más clave, porque las nuevas empresas que se están constituyendo, porque no sé si saben que hay un altísimo porcentaje, 30-40% de los jóvenes que estamos educando ahora mismo, que van a trabajar en empleos que desconocemos y que ellos desconocen todavía. Hay nuevos empleos que van a surgir
y que ni siquiera sabemos que van a surgir, y estos chavales van a tener que estar preparados para eso. Y ahí uno de los valores fundamentales que se va a evaluar va a ser la creatividad. Y a mí, salvo que ustedes me corrijan, no se me ocurre un camino más directo a la creatividad que el de la cultura. Y a la cultura solo se llega por la educación. Por tanto, los museos tienen en ese sentido, o tenemos en ese sentido, no ya un papel, sino una extraordinaria responsabilidad, porque no solo somos guardianes de tesoros patrimoniales, sino que tenemos la obligación de, y perdónenme por el palabra, poner en valor esos tesoros y ponerlos al servicio de la sociedad, abrirnos. Los museos ya no son aquellas cámaras cerradas de maravilla que estaban solo abiertas en principio a los príncipes y a sus amigos, y luego a los directores científicos e investigadores que querían solo para ellos los objetos del museo y poder desarrollar su trabajo de investigación. Los museos son herramientas fundamentales hoy en día de la cultura, pero también de la formación. Y algo les contaré a lo largo de esta presentación. ¿Museos para quién? Para los ciudadanos, para nuestros vecinos, para los residentes, para los turistas. ¿Museos cómo? Abiertos, abiertos, permeables, útiles. ¿Y museos para qué? Pues ya, como les decía, he hecho spoiler. Para intentar, como digo siempre, no hacer una sociedad mejor. No somos. Por favor, no nos echen esa responsabilidad encima. Pero sí podemos intentar contribuir a que nuestra sociedad sea un poco menos mala. Y eso ya es mucho, contribuir para hacer que la sociedad sea algo mejor. Y son muchas las cosas que se pueden hacer en un museo. Todo el mundo cuando hablamos de esto piensa en las excursiones de los colegios. También. Pero, por ejemplo, la semana que viene tenemos una reunión sobre salud mental y experiencia en los museos. Llevamos trabajando 10 años, porque fue antes de la apertura de los grandes museos. Los grandes museos nos han puesto, y luego lo contaré, nos han puesto en el foco internacional. Pero llevamos haciendo muchas cosas y muy interesantes desde hace ya mucho tiempo. Y créanme, el trabajo que hacemos con las personas con problemas mentales en los museos es realmente interesante. De la misma manera que trabajamos con personas con problemas de integración social, personas con problemas de violencia de género, personas con problemas económicos, personas que están en la cárcel. No solo lo hacemos los museos de Málaga, lo están haciendo Nil Novus un Sole, se está haciendo en muchísimos museos. Es verdad que Málaga, gracias a su tejido museístico, pues tiene una potencia mayor ahí. Y ese es un valor que la gente no ve y a veces hay que recordárselo. Málaga es la ciudad de los museos. Se dice, si ustedes miran, como se dice ahora, si googlean, depende de qué fuente verán 30, 40 museos, pero hace muy poco, este verano, el ICON, el International Council of Museums, ha, por fin, después de casi 2 años de discusiones, consensuado una definición de museo. Bien, probablemente no salga de Europa, ¿de acuerdo? Si me hacen el favor, me mantienen en confidencialidad, esto no puede llegar a Málaga, pues muchos de esos museos que llamamos museos en Málaga no lo son, stricto sensu. Pero son colecciones, son centros que tienen sus colecciones y hacen su trabajo. Hay museos en los barrios, en algunos barrios, que están haciendo un trabajo que son muy modestos, que están apoyados a lo mejor por el ayuntamiento, pero que están, en fin, dirigidos por un artista o por el entorno de un artista que, poniendo su propio dinero, hace un trabajo estupendo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Málaga? ¿Por qué Málaga? Dirán, bueno, decía Bernardo, lo atribuía todo al alcalde y a mí prácticamente. No sé, ya les digo que se ha dejado llevar por la emoción y el cariño, pero esto tiene una historia más larga y no lo pueden hacer 2 personas solas. El alcalde sí, el que conozca al alcalde de Málaga sabe que sí, tiene capacidad de hacer eso solo y el doble, pero yo no.
Málaga fue, en el siglo XIX, no sé si lo sabrán, pero en el siglo XIX fue la segunda ciudad más industrializada de España, solo estaba detrás de Barcelona. De hecho, ahora dicen, general speaking, se dice que si Barcelona sigue así y nosotros seguimos así, lo que parecía que podía suceder en el año 2050 se va a adelantar al 2030. Es decir, que Málaga supere en dinámica económica y cultural a la ciudad de Barcelona. A mí se me hace difícil de creer en el 30 y en el 50, ¿de acuerdo? Pero por cuapa, ¿por qué no? Si ven en el... si yo muevo aquí, si ven aquí, la Málaga industrial, no solo industrial, porque teníamos el vino, todo el mundo nos conoce por el vino, desde la célebre uva al-Maliki, que Ibn Battuta y Al-Idrisi degustaran, discúlpeme, se me ha ido la palabra, quería decir una... pero que la disfrutaron mucho. A pesar de las normas del Islam, pues fueron muy amigos de la famosa uva al-Maliki, que era una uva dulce, como saben, moscatel. Pues teníamos textil y fundamentalmente teníamos siderurgia. Si ven aquí, esta es la producción siderúrgica de Málaga comparada con la del País Vasco. De hecho, los primeros altos hornos de fundición del método inglés, que es el método moderno, se abren en Marbella, en Río Verde, en lo que nosotros llamamos la fábrica arriba. Luego se abren en este frente marítimo, donde precisamente está la antigua fábrica de tabaco, sede del Museo Ruso, por cierto, un barrio que llevó el nombre de uno de esos, igual que en Jerez, pues tuvimos ingleses, tuvimos franceses, tuvimos alemanes, tuvimos riojanos, muchos riojanos también, que vinieron, Marqués de Lario era riojano, que se asentaron en el 19 en Málaga y que nos ayudaron a crecer. Pues los Welling son una familia, por cierto, emparentada con los Picasso, que crearon allí un barrio para sus trabajadores. Y algún simpático malagueño, que también lo hay, no vayan a creer que son todos como yo en Málaga, bueno, yo soy de Marbella, le ha bautizado el barrio como Wellingrado, desde que está el Museo Ruso. Pues Málaga tenía que recuperarse económicamente. Málaga, después de ese siglo XIX, entró, si me permiten la expresión, en barrena. Tuvimos un siglo XX bastante malo. Esa depresión económica e industrial no solo fue culpa de los malagueños, que tuvimos mucha culpa, y no solo fue culpa de la filoxera, también fuimos presas de los intereses y de las, digamos, tensiones centrípetas que tiene este país, desgraciadamente, de hace un tiempo. Y Málaga se convirtió en una ciudad prácticamente dormitorio de la Costa del Sol. Lo hablábamos antes, he hecho la broma sobre la capital de la Costa del Sol. Todo el mundo que llegaba a ese aeropuerto, que se amplió en el 92, que luego se volvió a ampliar, generalmente iba hacia la parte oeste, un poco más a la Costa del Sol, un poco menos a la Costa del Sol oriental, pero casi todo fundamentalmente al principio a Torremolinos, pero luego ya a partir de los años 60-70 a Marbella. En Málaga no se quedaba nadie. En Málaga había una planta hotelera mínima, que estaba un poquito más engrandecida con Torremolinos, que fue evolucionando lo que evolucionó, pero en Málaga no se quedaba nadie. Sin embargo, ahora estamos hablando de que vamos camino de tener una planta hotelera de 15.000 camas. Ya vamos por el quinto hotel de 5 estrellas que se ha abierto. El mundo ha cambiado mucho, no es solo en Málaga. Yo he dado una vuelta antes con Bernardo por Jerez y bueno, hay rincones y he visto que se están haciendo cosas. En fin, yo conocí esta ciudad hace mucho tiempo y fundamentalmente el puerto de Santa María y bueno, el mundo ha cambiado. Y Málaga tenía que hacerlo también. Entonces, Málaga es la primera ciudad en los fines del siglo XX que realiza en Andalucía sus planes estratégicos. Yo he participado en el plan estratégico de Granada. ¿Saben ustedes algo del plan estratégico de Granada? Nada, ¿no? Pues nada, porque se quedó en nada, en un bonito libro. El mérito de Málaga y el mérito del alcalde Paco de la Torre, ya que se ha citado, lo recuerdo aquí, es que
no solo se hacen los planes estratégicos, sino que se siguen y se intentan desarrollar, porque ese plan estratégico primero no lo pone en marcha Paco de la Torre, lo pone Pedro Aparicio, que es del Partido Socialista Obrero Español, y le sigue Celia Villalobos y le sigue Paco de la Torre, que son del PP, y su gran mérito es que siguen o intentan seguir o intentan desarrollar lo que los planes estratégicos que se han desarrollado con la intervención de todos los agentes socioeconómicos de la ciudad marcaban. ¿Y qué marcaban esos planes estratégicos? Pues marcaban muchas líneas, pero fundamental, bueno, 4 líneas estratégicas, 194 proyectos, lo tienen ahí, no se los voy a leer, sí lo tienen ahí, ¿verdad? Y entre ellas, claro, había una vinculada directamente a la cultura. ¿Por qué? Punto 1, porque ya sabíamos que la cultura tiene un potencial enorme. Punto 2, no todo el mundo tiene la suerte de que en pleno centro de la ciudad le nazca Pablo Picasso cada siglo. Entonces eso había que aprovecharlo. Durante muchos años Málaga estuvo de espaldas a Picasso. De hecho, Pablo Picasso mandó a Christine y a Apoló, su hijo, a ofrecer un museo a Málaga. Y el alcalde de la época no tuvo las entendederas que tuvo el alcalde de Barcelona, que dijo que sí. No sé si saben esa anécdota. En Málaga no tenemos un museo Picasso porque el alcalde de la época no lo quiso, pero el alcalde de Barcelona, Porcioles, dijo, vale, lo voy a hacer. Pero se va a inaugurar como colección Legado Sabartés. Si ustedes miran la inauguración, la apertura del Museo Picasso de Barcelona hace 53 años, es que con el tema del COVID me despisto, pero sí, 53, 54 años, se inaugura como Legado Sabartés, el amigo y secretario de Picasso, que es el que lleva y hace el legado. Y así el alcalde de la época se evita tener que defender un museo Picasso que, como saben, era militante, no tan activo en esa época ya del Partido Comunista y, por tanto, mal visto en la época. Pues Málaga tenía que recuperarse de todo eso. Las líneas estratégicas iban claramente por lo que seguimos trabajando y ahora les contaré por qué. Innovación, o sea, una ciudad innovadora, integradora, sostenible, educadora y turística y cultural. Esto me chirría a mí más y ahora les diré por qué. Me chirría más porque vinculaban turismo con cultura, que no está mal, pero como digo, yo no soy un gestor turístico, aunque haya nacido en Marbella, pero yo soy un gestor cultural, y un gestor de museo y un gestor de arte. Por lo tanto, mi negocio es el otro, pero evidentemente no puedo dar la espalda a que el 70% de las personas, ahora no lo sé, ¿de acuerdo?, con todo lo que ha pasado con el COVID, ahora habría que ver, pero antes del COVID, más o menos el 70% de las personas que se movían en el mundo por placer, es decir, por gusto, porque hay otros muchos millones que desgraciadamente se tienen que mover por otras circunstancias desgraciadas, los que se mueven por turismo toman la decisión última de destino en función de la oferta cultural de ese destino. Esa oferta cultural no tiene que ser solo museística, puede ser musical, puede ser gastronómica, puede ser de muchas, en fin, de todo lo que la cultura, entendida en el más amplio sentido de la palabra, puede abarcar. Entonces, en un momento como el que vivía Málaga, que en eso sí podría parecerse al Bilbao de la desmantelación industrial, pues poder posicionarse en ese mercado era fundamental. Estamos hablando de un impacto económico brutal. Y como decía Hobbes, ya saben, el filósofo y economista inglés, primum vivere deinde philosophare. Por tanto, bienvenido el turismo que nos permite vivir para filosofar. Dicho de otra manera, bienvenido todo ese impacto económico a la ciudad que luego podemos invertir o revertir en una mejora cultural y social de la ciudad que, como ya he dicho antes, es ineludible. Antes del siglo XXI, antes del 2003, Málaga tenía esta es una imagen moderna, lo siento, no hay imágenes, es una pena porque el Palacio de Buenavista, actual Museo Picasso, era el museo
de Bellas Artes, el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga, pues tenía el Museo Provincial de Bellas Artes, tenía el Museo de Arte y Costumbres Populares, que Unicaja acaba de reabrir con una remodelación. Yo llegué a conocer en el Palacio del Obispo el Museo de Arte Sacro, que tuvo una fugaz historia. Sí conocí el Museo Arqueológico en la zona de la Alcazaba. Se creó en el año 88 la Fundación Picasso como centro de documentación y luego como un museo casa natal, y también a principios de los 90, a finales del siglo XX, se abre el Aula del Mar, que primero está en unas instalaciones infames y que ahora está en el Muelle 2 y que ahora lo van a desahuciar y que, bueno, en fin, están ahí porque es una iniciativa privada de un, como se dice también ahora, un spin-off de la Universidad de Málaga. No había más en Málaga, no había más en Málaga. Bien, pues lo que tiene cualquier ciudad media, bueno, media grande. Málaga tiene 600.000 habitantes ahora mismo, con la conurbación urbana hasta Marbella, Estepona, podríamos hablar del 1.000.000. Y en el siglo XXI se produce lo que estábamos comentando. Se abre el Centro de Arte Contemporáneo en el año 2003, febrero, en octubre el Museo Picasso de Málaga, el Museo del Automóvil, el Museo de la Música Interactivo, que primero empieza en un parking, en el parking de la Celada Marina, porque es una colección privada, que por cierto yo tuve en la mesa de mi despacho ese proyecto en Marbella, pero cuando todo el mundo pensaba que Gil ataba a los perros con longaniza, luego ya descubrimos que las longanizas se las llevaba él directamente y nosotros nos quedamos con los perros. Y entonces, pues no era posible. Una colección magnífica de Miguel Ángel Piedrola y al final, con mucha imaginación, se abrió en un parking y ante el éxito que tuvo, pues tiene ahora en calle Beata un palacio, un palacete restaurado. El Ayuntamiento ha hecho la restauración y los privados la gestionan de la misma manera que el Museo del Automóvil se instala con una colección privada en los bajos del Museo Ruso, en la fábrica de tabaco. Y luego, pues ya después de 20 años de lucha, el antiguo edificio de la aduana se convierte en el unificado Museo de Málaga con secciones de Arqueología y Bellas Artes. Bien, Málaga, ya ven, tienen su museo, hemos dicho que es una ciudad del vino, tiene su Museo del Vino, hay un señor que tiene un maravilloso Museo del Vidrio, hay otro señor que tiene un museito de efectos militares, hay un Museo del Patrimonio, hay un Museo de la Ciencia, un aula de la ciencia, en fin, hay un Museo de la Semana Santa, que no se abre, pero que está montado, porque, bueno, en fin, supongo que igual que aquí, las agrupaciones y los cofrades, pues, tienen su aquel, no se ponen de acuerdo en depositar todo el patrimonio. No te rías, Bernardo, porque, en fin, no voy a ser más explícito, pero yo también, entre otros de mis múltiples defectos, he sido cofrade y capillita como cualquier andaluz de pro, o sea que en su momento puedo hablar de ese asunto. Y bueno, hay un Museo Jesús Castellano, un catedrático de la Universidad de Málaga, que se murió, pues yo bajaba de Granada a ver el planteamiento museológico, museográfico, está la iglesia de San Julián y lo tienen cerrado, porque les cuesta mucho trabajo a las cofradías depositar allí sus tesoros y prefieren abrir sus propios museos, que a la vez, bueno, sus propios museos entre comillas, que a la vez le proporcionan ingresos. Pero quiero decir con esto que teníamos todo lo que una ciudad de 600.000 habitantes puede requerir un museo. ¿Qué nos faltaba? ¿Qué faltaba? La proyección internacional. Porque con todos esos museos, que ya eran más de una docena, nadie nos había bautizado como Málaga capital de los museos. Teníamos la necesidad de proyección internacional y los espacios para ubicar esa colección internacional. Era importante la proyección internacional por lo que le estaba comentando, porque teníamos que acceder a un mercado importantísimo del 70% de personas que viajan por turismo y que deciden su destino por la oferta cultural. Ahí sí el alcalde tiene un protagonismo fundamental, porque tiene el radar puesto y detecta, punto 1,
el Louvre está abriendo en Abu Dhabi. Oiga, embajada francesa, queremos un Louvre para Málaga. Respuesta del embajador francés, no tienen ustedes dinero para pagarlo. No sé si alguien está en Abu Dhabi, pero supongo que habrán visto el proyecto Jean Nouvel en Abu Dhabi. Eso son palabras mayores. Pero claro, el embajador francés no conocía al alcalde. Y el alcalde es persistente. Insistió porque teníamos un espacio maravilloso en la remodelación, porque no solo son los museos. Yo estoy hablando de los museos, pero se remodeló todo el centro histórico, peatonalización, rehabilitación, ayudas a la... En fin, no es solo los museos. Los museos, de alguna forma, son el frontal de la locomotora que hace que se nos vea más. Pero la ciudad que se ha ido arreglando detrás, vaya, no les digo más. Málaga ahora es una ciudad también de turismo de playa, en verano. Y teníamos una, no sé, el que conozca Málaga de tiempo recordará que teníamos una playa en la Malagueta, una. Y llamarle playa a un rincón así de arena que había ahí era un poco... Y no lo digo porque yo sea de Marbella, que nosotros nos estamos quedando sin playas también con el cambio climático, pero las playas las de aquí, las de Cádiz, pero Málaga, pues ahora tenemos turismo de playa, tenemos hoteles para turismo de playa, una barbaridad. ¿Por qué? Porque el nombre se ha convertido ya en ya tenemos un highlight ahí puesto que por ahora no está funcionando, por eso digo hay que mantener. Pues teníamos el espacio en el Muelle 1, el alcalde, y al final el embajador cedió y dijo: tengo amistad con el presidente del Centre Pompidou París y quizás ellos sí, porque están queriendo salir, acaban de abrir el Centre Pompidou Metz y querían tener una experiencia internacional. Entonces nos convertimos en un Pompidou provisoire. Al señor se le llenaba la boca, yo cada vez que decía provisoire en una rueda de prensa era como una puñalada en el hígado que nos daba, porque todo el mundo ya decía, claro, estáis ahí metiéndonos en una cosa que no sabemos lo que va a durar, no sabemos qué va a pasar y no sé qué. Y se abrió el Centre Pompidou. Se abrió, bueno, ahora les contaré cómo. Ya que nos había salido la operación, el alcalde había tenido una... Bueno, nosotros en el año 2014 lo que era la Fundación Picasso se convierte en una agencia pública para que podamos gestionar no solo el Museo Casa Natal de Picasso, que también le damos la vuelta, la acabamos de reinaugurar ahora con todo un nuevo planteamiento museológico y museográfico, sino que nos encarguemos en principio de gestionar la apertura del Centre Pompidou y la colección del Museo Ruso. ¿Por qué les digo en principio? Porque si miran el título nos llamamos... Bueno, Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que con todos estos museos que tenemos que hacer todo lo posible por optimizar los recursos a través de una economía de escala. No tenemos capacidad ni potencial para tener equipos, seguridad, secretarias, departamentos de prensa, directores, vicedirectores... para todos los museos que hay en Málaga. Entonces, más tarde, más temprano, aquellos que dependan del presupuesto municipal se irán integrando dentro de la agencia. Más tarde de lo que me gustaría, pero se irán, porque es lo que impone el sentido común. Una economía de escala que nos permita optimizar y ahorrar costes y que además nos permita establecer un criterio coherente de programación y no dejar que algunos vayan por libre, y mi amigo Bernardo sabe a lo que me refiero. Pero las cosas de Palacio siempre van despacio en cualquier lado. Pero ese es el futuro. Que yo lo vea o no lo vea, pues no lo sé, pero es necesariamente el futuro. En la antigua fábrica de tabacos que se recuperó, pues también teníamos un espacio estupendo y se iba a llenar de un famoso proyecto Museo de las Gemas que al final resultó un timo que está en los tribunales. Entonces, no voy a entrar más en detalle de ese asunto, está en los periódicos. Bueno, pues nada, una mala tarde que diría Chiquito la tiene cualquiera. Pues el espacio se queda disponible y como no había salido bien la operación francesa,
¿por qué no explorar la vía rusa? Porque ya habían abierto en Las Vegas, que no funcionó, habían abierto un Hermitage en Ámsterdam que iba muy bien, iban a abrir en Barcelona, y ahí se planta José María Luna en Moscú, sin saber ruso y con la ayuda de... Y se va al Pushkin Museum y se entrevista con la Antónova, que era directora del Pushkin desde la época de Stalin. Antónova, perdónenme, pero me llegaba por aquí. Pero cuando se abría la puerta de su despacho, que bueno, en fin, tenía el doble de ancho y el doble de alto que eso en el Museo Pushkin, allí se respiraba autoridad, poco menos que la secretaria y los ujieres se ponían firmes cuando entraba Antónova y se notaba. Era una señora agradable al trato, pero se notaba que tenía carácter. Luego la he tratado y ha sido siempre una persona muy amable. La Antónova perdón por el artículo, pero es que en el mundo del arte es una leyenda y es la Antónova. La Antónova había estado en Málaga. Bernardo no se acordará porque no había nacido, porque la primera gran exposición de Picasso que se hace en Málaga la hace mi antecesor Eugenio Chicano, director de la Casa Natal, en los salones del actual Hotel Palacio Miramar, con los grabados y obras y litografías de la colección del Pushkin Museum, que por cierto vino de correo la hija de Yuri Gagarin, Irina Gagarina, actual directora del Museo del Kremlin, que ya ha venido varias veces a Málaga. En fin, ya tenemos una cierta relación, una buena relación, y Antónova dijo que sí. Nos fuimos al Pushkin, ¿por qué? Pues le voy a decir por qué nos fuimos al Pushkin, porque somos unos ignorantes, porque no tenemos ni idea de Rusia. Y ahora en este momento menos. No tenemos ni idea de lo vasto que es Rusia. Entonces el Hermitage era demasiado difícil para nosotros y el Pushkin nos era conocido porque allí están los grandes Picassos de la época azul y época rosa y otras grandes colecciones que pertenecían a Susskind y Morozov. Entonces nos parecía que era la alianza natural. Y llegamos a tener una carta de acuerdo con Antónova. Pero Antónova tuvo la genial idea de, en un programa de televisión en directo, porque no sé si saben que en Rusia tienen un canal de televisión Cultura 24 horas y un canal de radio Cultura 24 horas con 2 frecuencias. Es decir, continuamente están emitiendo programas culturales con gran éxito de audiencia. Pues tuvo la feliz idea de retar al presidente Putin a que devolviera al Pushkin Museum, es decir, a Moscú, todas las colecciones que están en el Hermitage de San Petersburgo y que pertenecían a los empresarios Susskind y Morozov, que eran rusos y que montaron los primeros grandes museos de la vanguardia en Rusia con sus grandes colecciones de arte de vanguardia. Putin, agradecido y emocionado, decidió nombrarla presidenta de honor para toda su vida. Y hasta el último día me consta que fue al despacho, según me dicen, estuve viendo, pero ya la sucesora, Marina Losak, que tiene el encargo del presidente de remodelar 25 edificios en el centro de Moscú para hacer el gran Pushkin Museum, pues evidentemente no estaba para distraerse con un niño de... Bueno, no era tan niño, pero era un poquito más niño que ahora, que venía de Málaga. Ahora luego ya hemos hecho amistad, hemos hecho exposiciones conjuntas, Pushkin otra vez y Málaga, y en la Casa Natal, y la Casa Natal ha presentado allí sus dibujos, en fin. Tenemos una relación que ahora está cortada, evidentemente, con los museos rusos muy importante. Y eso se frustró, pero por otras casualidades de la vida, con una clave marbellí también importante, entramos en contacto con el director del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, que todo el mundo conoce, el Museo Hermitage de San Petersburgo, pero el Museo Hermitage, me van a permitir la comparación, y es una butada de lo que estoy haciendo, pero para que se hagan una idea de la magnitud, el Hermitage podría ser el Thyssen de San Petersburgo, es decir, el Museo de Colecciones Internacionales, que los zares habían ido, y de arqueología, tiene una parte importante también de arqueología. Sin embargo, el Museo de Arte Ruso es el Museo de Arte ruso, es decir, de todo el arte ruso, 500.000 objetos en sus 6 palacios.
una cosa brutal que yo he tenido ocasión de ver mínimamente, porque he viajado hasta la guerra, bueno, hasta el COVID, he estado yendo pues, con frecuencia a Rusia 4 o 5 veces a visitarlo, que nos invitaba el propio museo, y allí pues tienen todo lo que puedan imaginar, desde un juego de café diseñado por Malevich y usado en el Kremlin, a un iconostasio del siglo XIV, a unos iconos brutales del siglo XIII, XIV, XV, pasando evidentemente o terminando en Malevich, Kandinsky, Larionov, Filonov, en fin, todo lo que hemos ido trayendo. Y ahí sí nos salió un acuerdo muy bueno que nos ha permitido pues, proyectar a la ciudad internacionalmente, porque hasta el año 2015, que inauguramos en la misma semana la colección del Museo Ruso el 25 de marzo y el Centro Pompidou el 28 de marzo, porque no sé si recordarán que aquel año 15 hubo un carrusel de elecciones que no nos permitían muchas ventanas para abrir, y ya que abríamos, pues había que abrir, pero les cuento que las conversaciones con uno y con otro empiezan en el otoño del 2013, el convenio con el Museo Ruso de San Petersburgo se firma el 27 de mayo del 2014 allí en San Petersburgo, y el convenio con el Centro Pompidou se firma el 2 de agosto de 2014. En el Museo Ruso ya había un edificio, unos espacios, pero había que acondicionar para que fuera un museo del siglo XXI y acoger todas esas obras, y en el Centro Pompidou había un local en bruto, literalmente un local en bruto, que hubo que construir entero con todos los sistemas más sofisticados y modernos de los museos del siglo XXI desde agosto del año 14 a marzo del 15. Solo les digo que en esa época, antes de empezar eso, yo era alto, rubio y con ojos azules, incluso delgado, no tenía canas ni una. Pues lo hicimos con arquitectos malagueños, funcionarios públicos malagueños, arquitectos públicos, es decir, el edificio del Pompidou lo acondicionan Javier Pérez Lafuente y Juan Antonio Marín Malavé, que son los jefes de servicio de arquitectura del Ayuntamiento de Málaga, y que han hecho un diseño ya multipremiado. Y lo corona ese cubo famoso que discutíamos sobre qué hacer en ese cubo. Yo tenía un sueño que no logré, pero que ya no voy a lograr nunca, que era haber convertido ese cubo en una gran pantalla, haber puesto cortinas de LED en las 4 partes del cubo e invitar cada año a un artista audiovisual para que creara una pieza específica para Málaga, tipo la Furelía Son o cualquier otro tipo de esto así, y convertir. Pero el coste de las cortinas de LED era muy desproporcionado, porque otra de las virtudes del proyecto y una de las características que nos diferencia de Bilbao es que nuestro proyecto es un proyecto low cost, ¿vale? El Ayuntamiento de Málaga tiene en su presupuesto actual 15 millones para todos sus museos. Solo les digo que el Museo de la Aduana de Málaga costó 47 millones de euros en intervención del Estado. Ahora están trabajando en uno de Huelva por 36 millones de euros. El Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba fueron 27 millones de euros en intervenciones arquitectónicas. En el Museo Ruso gastamos 1 millón de euros en acondicionar. Se había hecho una rehabilitación global de los miles de metros cuadrados de tabacalera, con lo cual habría que imputarle una pequeña parte de esa por 27 millones de euros, con lo cual, pues, impútale ni siquiera un 10% que va. No, la superficie del Museo Ruso no es el 10% de tabacalera, mucho menos del 10% de tabacalera. Impútale la parte ahí, y al Pompidou se dedicaron 5 millones que con los chantajes de la compañía constructora se fueron a 7. La inversión no tiene nada que ver, no sabremos nunca lo que gastó el Guggenheim ni Bilbao, pero no tiene nada que ver, ya les digo, y además estuvieron bien gastados en Bilbao. Lo que pasa es que ahí ya estaba, era un proyecto de país en el que se alineó el Gobierno de España, el Gobierno vasco, la Diputación Foral y el Ayuntamiento, y todo el tejido empresarial bilbaíno, que era mucho y potente y que en Málaga desgraciadamente no tenemos.
El cubo, al final, ese famoso cubo de colores es una intervención de un señor que se llama Daniel Buren, probablemente uno de los artistas franceses contemporáneos vivos más importantes actualmente. Su intervención última, así como más vistosa, fue en la Fundación Louis Vuitton de París. Pero bueno, en el Palais Royal de París también tiene una intervención en el suelo que la gente pasa desapercibida, pero es probablemente uno de los artistas ópticos, conceptuales, ópticos más interesantes de Francia. Y cuando ya estábamos desesperados, con un pequeño folio y unos vinilos de colores, y eso se ha convertido, ya lo verán luego, en un icono de la ciudad. Y ha costado 23.000 euros, nos costó el alquiler de 4 años, 50.000 más para comprarlo para toda la vida. Y me cuesta alrededor de 5.000 euros cada 5 años cambiar los vinilos, porque los vinilos al sol de Málaga, evidentemente, aunque son unos vinilos especiales, hay que cambiarlos. Lo que vale eso hoy en día, pues les digo solamente una cosa. La semana que viene, la Copa Davis, que se celebra en Málaga, pues se va a presentar y se va a poner a exposición pública en el cubo del Pompidou, porque se ha convertido en un icono de la ciudad. Primum vivere deinde filosofare, lo que les decía del turismo. En el año 2010 no llegamos al 1.000.000 de visitantes en la ciudad y ya había un trabajo hecho, ya se había abierto el Picasso, se había abierto el Thyssen, el Centro de Arte Contemporáneo, y se había abierto la estación de tren nueva, el aeropuerto se había ampliado, Calle Lario se había peatonalizado, en fin, todo estaba 1.000.000. Cuando abrimos los centros pasamos literalmente a 1.176.000. Pero es que antes del COVID estábamos ya en más de 4 millones. ¿Quieren saber cuál es el impacto económico de esos más de 4 millones de visitantes en la ciudad? El impacto económico directo, indirecto, están en los observatorios de turismo de la página web, se la pueden descargar, no me lo invento. El impacto directo, indirecto e inducido de ese turismo en la ciudad deja más de 2.300 millones de euros al año. Si hay algún economista en la sala que me perdone, pero el método para calcular eso lo inventó un ruso que fue Premio Nobel de Economía en el año 31, que se llamaba Leontiev. Y es, como yo lo explico a los niños, es tirar una piedrecita en el lago. Tira una piedra en el lago y hace una onda directa. Pero hay más ondas que van llegando y hasta el último, y eso son empleos, son muchísimo dinero al que Málaga no podía renunciar. Insisto, ¿qué hacemos? Hacemos exposiciones, pero hacemos mucho trabajo en programación cultural. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Y para quién? Pues no solo para hacer turismo. Lo hacemos para los residentes de Málaga, para los ciudadanos de Málaga. La semana pasada nos reuníamos, gracias a mi pasado marbellí, pues con el alcalde de la ciudad de Medina, que es la segunda ciudad santa de Arabia Saudí. El príncipe Faisal bin Salman Al Hussein es el gobernador de Medina y bueno, pues reside en Marbella y es coleccionista de arte y es visitante asiduo de nuestro museo, y nos pidió que habláramos con... Y el alcalde le decía una cosa muy interesante, le preguntaba, porque el alcalde de Medina viene a preparar una visita técnica que vamos a tener con todo el gobierno de Medina para ver un poco, visitar los distintos espacios de la ciudad y qué se ha hecho y cómo se ha ido haciendo, y el alcalde le decía, si uno trabaja pensando en los ciudadanos y en su ciudad, al final los frutos llegan. Y es verdad, es lo mismo que con la cultura. Si pensamos en cultura como elemento fundamental y trabajamos por ella, al final la cultura nos va a dar sus frutos. No hay que dejarse llevar por la melancolía, no hay que dejarse llevar muchas veces porque haya menos gente en una conferencia o porque haya menos gente en una exposición. Hay que hacerlo, hay que seguir haciendo, hay que seguir trabajando, porque lo otro es el caos. Si los pocos que estamos aquí, y creo que compartimos esta idea, abdicamos de seguir trabajando en esa línea porque nos lleve la desesperanza o la melancolía, al final estamos
entregándole a las futuras generaciones un mundo que no merece la pena ser vivido. No sé si recuerdan esa frase de Churchill cuando en mitad de la Segunda Guerra Mundial le dicen que le presentan el presupuesto y le dicen que van a recortar el presupuesto de cultura, y pregunta por qué recortamos el presupuesto de cultura. Y dice, presidente, pues estamos en una guerra. Dice, es que si recortamos el presupuesto de cultura, ¿para qué estamos haciendo entonces esta guerra? Yo no soy un iluso, ¿de acuerdo? Ya he dicho antes que llevo 36 años en la función pública, he trabajado 10 en el Ayuntamiento de Gil, 4 antes en el Ayuntamiento del PSOE, también he tenido experiencia privada. No soy un iluso, ya lo sé. Es dificilísimo hacer eso, pero si nos rendimos, ¿quién lo hace? Si nos rendimos, ¿quién lo hace? A ver, cuando hablo así me parece que soy como un telepredicador, pero me entienden, ¿no? No. ¿Los museos que gestiono son museos? Pues solamente el Museo Casa Natal es un museo. Los demás, según la definición del ICON, no serían porque no tenemos la propiedad de las colecciones que exhibimos en el Pompidou y en el Ruso. No me importa. Porque... ¿Hay algún barcelonista en la sala? Ay, qué ciudad más, qué academia más inteligente. ¿Ni bético tampoco? Bueno, bético tampoco, Betis no lo mismo. Pues son palancas. Es decir, esas colecciones son palancas en el buen sentido de la palabra, y no, son palancas que nos permiten mover el mundo. Nos decían, son museos franquicias, están pagándole ustedes dinero a los franceses y a los rusos por algo que se va a ir. Pues ya nos encargaremos que no se vayan, no se van. Los rusos están llorando, como Boabdil allí en San Petersburgo, porque no pueden venir con las colecciones. Ellos no tienen la culpa de la guerra que está haciendo Putin, incluso aunque la apoyaran, que no la apoyan, porque ellos tienen otra formación, otra sensibilidad, otra información, otra percepción de los hechos. Aunque la apoyaran, no son cómplices de Putin, pero... ya les digo que no la apoyan, pero están llorando porque quieren seguir viniendo aquí, porque han descubierto que es también una forma, teníamos proyectos de intercambiar estudiantes de Bellas Artes y de Historia del Arte que fueran a Rusia y que vinieran ellos aquí, porque eso al final nos ayudaría a paliar este tipo de circunstancias como la actual. Estáis pagando a los franceses, pero oiga, ¿usted sabe cuánto vale el matiz que tengo puesto en el Pompidou? A 15 millones de euros al año. ¿Sabe cuánto tardaríamos en tener el 10% de esa colección? Desgraciadamente, por circunstancias que ustedes saben mejor que yo, en las provincias españolas o en algunas provincias españolas no se fue haciendo la colección que se fue haciendo en Francia con los salones de pintura, con los salones nacionales. Si usted va a cualquier museo provincial de Bellas Artes de Francia, se va a encontrar grandes maestros del arte que están allí. Pero desgraciadamente nosotros no tuvimos esa oportunidad y no se ha hecho, porque además tenemos el Museo de Málaga. Es decir, nuestros artistas, nuestra historia está allí, y en el patrimonio, en el Museo del Patrimonio y en el Museo Arqueológico, y tenemos el Centro de Arte Contemporáneo, que debería trabajar más con los artistas locales y con los artistas actuales, pero es que nosotros también trabajamos. Nosotros tenemos un equipamiento magnífico. Si no han estado, alguien decía que había que hacer una excursión a Málaga a ver los museos, yo estoy encantado de recibirles cuando quieran y acompañarles. Tenemos unas instalaciones extraordinarias que utilizamos para dar cabida a las colecciones del Pompidou y del Museo Ruso, pero a la vez invitamos a artistas a intervenir las escaleras, tanto en uno como en otro. Participan en Hot Pist. Ahora hemos inventado un concepto que es ocupar los espacios intersticiales. Es decir, aquellos espacios que no son espacios expositivos, el arte contemporáneo nos permite proyectarlo. Ahora hemos tenido en un distribuidor entre el baño y el ascensor un vídeo interesantísimo de Joaquín Ibal, financiado por la Comunidad Económica Europea, y Joaquín Ibal fue uno de los primeros becarios de la Casa Natal. Guillermo Mora, que ha hecho la exposición ahora extraordinaria en Alcalá 31, va a intervenir en las
escaleras del Pompidou ruso. Julio Anaya Cavandin, que es uno de los artistas, junto con Javier Calleja, de mayor proyección internacional ahora mismo, pues cuando hicimos la exposición de Aivazovsky ustedes no saben quién es, yo tampoco lo sabía, porque yo no era un experto en ruso, pero Aivazovsky, antes de la guerra, se estaba rematando en Christie's a 30 y 40 millones de euros por cuadro. Un gran marinista ruso, extraordinario, brutal, que estaba en la Armada rusa como pintor. Y entonces visitó Sevilla, Málaga y el mundo entero. Y pinta unos cuadros espectaculares. Pues hay una vista de Málaga de Aivazovsky, pero estaba en su casa natal en Crimea, en Feodosia, antes de la guerra. Entonces era complicado traerla. ¿Y qué hicimos? Pues Julio Anaya, que no sé si saben cuál es su tipo de obra, es un chico que reproduce unos verdaderos trompeloil de cuadros famosos donde a él le interesa más el marco que el cuadro y lo reproduce sobre cartones viejos y hace unos trompeloil, unos trampantojos maravillosos. Nos pintó una Aivazovsky. Pues mira, no lo he traído aquí, pero luego si quieres te lo enseño en el vídeo, el que quiera se lo enseño. Él pintó un trampantojo de esa vista de Málaga de Aivazovsky sobre la pared, delante del público, con lo cual trabajamos con un artista local de proyección internacional, el público vio cómo se pinta en un mural de pared, y luego fue tan generoso además que no nos pidió que borráramos el mural, sino que nos lo cedió, con lo cual tuvimos que ir también con una sierra, cortar la pared, encolarla y traérnosla. Entonces, porque Javier Calleja y Julio Anaya son ahora mismo dos chicos de una proyección tremenda. Están trabajando con el mercado asiático, que es muy potente. Están trabajando en una línea que Javier está en lo que podríamos llamar cartoon o muñecotes. Tienen una salida tremenda dentro del pop que bueno, acaba de hacer, no le digo más, ha hecho múltiples colecciones, pero acaba de tunear un Rolls Royce para la casa Rolls Royce, ¿vale? Una edición especial de Rolls Royce de Javier Calleja, no le digo más. Yo creo, para que les dé una magnitud de hasta dónde está llegando nuestro amigo Javier Calleja. Por supuesto, colaboramos con la universidad. Les pongo un mínimo ejemplo. Estamos continuamente recibiendo egresados de la universidad, prácticas, talleres, seminarios, pero este para mí es el más importante, que es crear la primera cátedra de Picasso en una universidad española. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en Málaga, ciudad natal del artista, en nuestra universidad no hay nadie estudiando a Picasso. No salen tesis doctorales de Picasso. Hemos publicado algunos estudios o capítulos de algunas tesis doctorales, pero los chavales no están estudiando a Picasso en la universidad. Y a través de esta cátedra estamos incentivando, en este caso desde la perspectiva digital. Pero bueno, ahí tienen una marina de Aivazovsky. Estamos trabajando evidentemente con los más pequeños. Aquí ven, el espacio joven del Pompidou no es un espacio al uso donde pintan, no, ese espacio cada 6 meses se cambia y se interviene. Lo que hay en realidad es una instalación artística donde los chicos con nuestros mediadores se familiarizan con distintos conceptos. En este caso es un espacio dedicado a Jacob Hagan, el artista cinético que hizo una gran habitación de arte óptico para Mitterrand, por encargo de Mitterrand en el Elíseo. Es su gran obra y ahí sigue. Entonces, todos los conceptos del arte óptico, del arte cinético, los chavales lo tocan y lo trabajan ahí. Pero hemos tenido de Frida Kahlo, por ejemplo, también una instalación que se ha hecho para trabajar en los conceptos de cómo trabaja Frida Kahlo. Ahora vamos a crear en el Museo Ruso el primer espacio de gamificación. Lo siento por el palabra, pero es decir, el primer espacio de juego digital. Hay unos chicos al lado en el polo digital, polo de contenidos digitales, que están desarrollando un videojuego. Ya me estoy pasando, porque empezamos casi al cuarto, ¿no? O sea, menos cuarto, no, en 5 minutos remato. Vamos a llevar de lo virtual a lo real, de lo virtual a la fisicidad y al 3D, un juego de unos chicos que han hecho un juego basado, claro, el chaval es arquitecto. Los escenarios son cuadros de Kandinsky, inspirados en cuadros de Kandinsky y diseños de Stepanova. El argumento y los personajes están sacados de Gogol
y de Borges. Y la música es la heroica de 1812 de Tchaikovsky. Entonces, claro, cuando vimos eso dijimos, yo le dije, esto lo quiero para mí. Entonces vamos a... Pero claro, dice el chaval, no, es que si te pongo el juego gratis todo el tiempo ahí, la gente no lo va a comprar en la plataforma. Entonces vamos a hacer, como ya saben que van eso por pantalla, vamos a hacer distintas pantallas. Entonces les dije, hazme un diseño donde la gente pueda relajarse, jugar, hacer cosas y relacionarse. Entonces hay una parte con realidad virtual, otra directamente con jugar con la pantalla. Vamos a construir, que yo no sabía, vamos a construir una casa de fieltro, se puede construir con fieltro, ¿de acuerdo? Una estructura sostenible y sostenida, que no se nos caiga, donde puedes sentarte a leer todos esos libros en los que está basado el juego. Es decir, hay una hibridación entre lo virtual, lo físico, el juego, la literatura, el arte. Es decir, que unos chavales que están todo el día pegados a la pantalla se puedan sentar también a leer el libro de Gogol, o por lo menos a ojearlo. Se va a crear ahí. Estamos trabajando con la Fundación Telefónica para hacerlo realidad, si todo va bien, en la primavera del año que viene. Oiga, ¿son ustedes un museo ruso? Sí, pero estamos en Stalingrado. Entonces el año que viene se cumple el centenario de la factoría de tabaco. Entonces le hemos pedido, y esto se lo he copiado, no se lo he copiado, se lo he encargado a Rafael Doctor, que ya lo hizo en el museo, en el Centro de Arte de Fotografía de Almería. Entonces le hemos pedido a los vecinos del barrio que nos den las fotos. Es un barrio muy popular, probablemente el más densamente poblado de Europa. Entonces le hemos pedido que nos traigan las fotografías antiguas de la historia del barrio. De cómo era el barrio, de cuando eran jóvenes y novios y estaban en la vía del tren, de cómo se estaban construyendo aquellos edificios atrás, porque fue un barrio dormitorio para trabajadores de los hoteles y para albañiles y constructores que hicieron los hoteles de la Costa del Sol, fundamentalmente de Torremolinos. Venían de los pueblos entonces les hemos pedido, y con eso vamos a hacer una exposición, un periódico, los vamos a poner las mejores fotos en los MUPIs del barrio. Los MUPIs son mobiliario urbano, las pantallas esas, y vamos a invitarles a que vengan a contar su historia. Vamos a hacer una especie de reunión familiar en el auditorio del Ruso, que tiene 200 butacas, y los que seleccionen los expertos en fotografía, pues van a salir y van a contar, pues esta foto me la hice en tal año, la hice así, el barrio era... y vamos a intentar que el barrio pues también se incorpore, entre dentro del museo. Ahí está la escalera que hizo Julio Anaya, hemos ayudado a creadores escénicos para montar piezas escénicas, en este caso dedicada a Serebiakova, una de las grandes artistas mujer, desconocidísima para todo el mundo, pero un pedazo de artista tremendo, y hemos ayudado en eso. Estos son hacemos conciertos, cine. Cuando el COVID nos pusimos de acuerdo los museos. Esto no es fácil porque nosotros somos el ayuntamiento, el Museo Picasso es Junta de Andalucía, aunque sean ahora del mismo palo, pues ya saben aquello también de Churchill, ¿no? Entonces nos llevamos muy bien los directores de museos y nos reunimos y montamos un proyecto que se llamó Museo a Escena. Entonces trabajamos en diversas mesas de debate porque todos estábamos preocupados con el COVID. Ahora estamos como más confiados, pero el COVID nos dio un golpe de realidad importante y a los museos no fuimos ajenos a ellos. De un día para otro hubo que cerrar, irse a casa e inventar algo para seguir vivos, en todos los sentidos además, pero para que nuestros servicios pudieran seguir siendo públicos. Y eso había que reflexionarlo, y lo empezamos a reflexionar entre los distintos directores de museos. Bueno, hacemos todo, nos comunicamos directamente con el público. Fuimos el primer museo en España que puso el sistema WhatsApp, puedes hablar con nosotros por WhatsApp. Esto no lo dio una pista, dio una pista a mi mujer, que dice, oye, ¿por qué puedo hablar con WhatsApp por WhatsApp con Zara y no con el museo? Y resultó que era tan sencillo como llamar y decirle a la empresa, oye, ponme una línea de WhatsApp en recepción y poder hablar con el Museo Pompidou, con el Centro Pompidou, con el Museo Ruso o con nosotros por WhatsApp en cualquier momento. Fuimos pioneros en abrir los montajes de exposiciones porque había que hacer de la necesidad virtud. El Museo Ruso, para aprovechar la economía, tiene que venir de San Petersburgo. Entonces, cada año, por cuestiones legales, tengo que cambiar las colecciones. Si desmonto todo el museo, lo devuelvo y monto
la siguiente exposición me tiro mucho tiempo cerrado. Entonces, para no estar cerrado, hemos hecho películas y además hacíamos visitas especiales al montaje y desmontaje de la exposición, contando cuáles son los procesos, los oficios que intervienen, cómo se hace una caja, cómo se embala un cuadro, cómo se desembala, cómo se cuelga, temperatura, humedad, iluminación, todo ese tipo de cosas se hacen en visita. Hicimos yoga, porque hicimos una exposición de un señor que se llamaba Rerik, que fue el pionero en la declaración del patrimonio, en la primera declaración que los países firmaron para proteger el patrimonio histórico de la humanidad en caso de guerra, y que se fue al Nepal y, bueno, pues pintó cosas maravillosas allí y era un místico. Entonces hicimos yoga en la sala del museo, en esa exposición. La tarjeta de transporte público, pues la Caballería Roja de Malevich, ya que son la Caballería Roja, pues que los transportes públicos, entonces es un bonobús que tiene aquí toda la información sobre Malevich y que la gente tiene en su mano y puede comprar, o la otra era Ivasovsky con la vista de Málaga. Estamos trabajando en la accesibilidad con la ONCE, porque nuestros museos son accesibles casi al 100% en lo físico, pero hay muchas otras cuestiones de accesibilidad sensorial en las que los museos tenemos que trabajar, y en eso estamos siendo muy proactivos. En fin, y ya por terminar, pues cuando Málaga hubiera soñado que en un programa de prime time de la televisión pues apareciera pues esa pregunta: ¿en qué ciudad se encuentran los museos de Picasso, Russo, Carmen Thyssen y Pompidou? Pues hasta ese punto, hasta ese extremo, llamamos la atención. En fin, hemos cumplido hace muy poco la mayoría de edad, por tanto somos muy jóvenes y seguimos siendo muy ambiciosos, aunque nadie es perfecto. Yo he venido a hablarle de la parte buena, de la parte mala la cobro aparte y solo en secreto. Así que muchísimas gracias. Miren, esta última imagen también tiene mensaje. El primer día que yo, en los primeros días de abrir el museo, vi que abrimos en marzo, pues en mayo vi que los primeros reportajes de comunión se estaban haciendo en el Pompidou. Yo dije, aquí algo está pasando. Algo está pasando. La ciudad ha hecho propio ese icono, y si se meten bodas en el Pompidou verán cientos de miles de fotografías de bodas, de comuniones. Todo el mundo, es una lucha tremenda porque Daniel Buren nos ha cedido todos los derechos del Cubo para publicitar Málaga y lo que queramos de Málaga y del museo. Pero si quieres publicitar el último Rolls Royce tuneado por Javier Calleja, tienes que pedir permiso y pagar. Pero es una lucha tremenda porque nos ponen mítines, campeonatos de baloncesto callejero, coches que no lo ponen ahí, pero lo ponen en una esquinita, entonces hace una foto así y sale el Cubo. Se ha convertido en un icono de la ciudad el Cubo de Pompidou. Se han convertido en un icono de la ciudad todos los museos, pero insisto, no solo somos unos tractores o unos dinamizadores económicos a través del turismo, sino que queremos y estamos pensando no en el más allá, sino en más allá. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, José María, por tan, yo ya no sé si decir documentado y brillante, pero que lo es, sino también porque ha sido de una amenidad y de un contenido que francamente nos ha deslumbrado. Sin duda, el siglo XXI está siendo el siglo de la cultura para Málaga. La ciudad, como bien se ha podido comprobar esta tarde, se ha convertido en una de las capitales culturales más importantes de Europa. El broche ideal que faltaba para que los visitantes a Málaga encontrasen aquí todas las experiencias reunidas en un mismo destino. Y aunque ha sido muy prudente a la hora de relacionar todos y cada uno de los museos que hay, yo me he entretenido y, perdonad que os abrume, pero voy a hacer una relación de los museos. El Picasso de Málaga, el Centro Pompidou, la Casa Natal, el Museo de Carmen Thyssen, la colección del Museo Russo, el Museo de Málaga, el Museo Automovilístico y de la Moda, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el Museo del Patrimonio Municipal, el Museo Jorge Rando,
el Museo Catedralicio, el Museo del Vidrio Cristal de Málaga, el Museo Félix Rebello de Toro, la Casa de Gerald Brennan, el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares, el Museo del Vino, el Museo Alborranía Aula del Mar, el Museo Interactivo de la Música, el Museo Itur Málaga Club de Fútbol, el Museo del Arte Cofrade, el Jardín Botánico Histórico La Concepción, el Alfagrand Collection, el Principia Centro de Ciencia, el Ecomuseo Lagar de Torrijos. No sigo porque es que tengo media página más. O sea que es que esto es una... El de Mena. El de Mena. Pues efectivamente, aquí está también. Digo que no, esta muestra tan apabullante que sobran palabras. Y sí, es un claro caso de éxito. Muchas gracias, José María, por tan brillante exposición. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, al excelentísimo señor presidente de honor, a los ilustres señores académicos, al secretario general de honor, a la directora de la Cultura del excelentísimo ayuntamiento, a los benefactores y amigos de la academia y a todos los que nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 15 del presente mes de noviembre, en el que comenzaremos el tradicional ciclo de Medicina y Sociedad, con la conferencia Reto en el manejo de las enfermedades reumáticas, que estará a cargo del doctor don José Javier Pérez Venegas, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. La presentación del conferenciante estará a cargo del ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso, académico de número de esta Real Academia. Al inicio de la sesión se entregará al excelentísimo señor don Joaquín Ortiz Tardío el título de académico de honor por su entrega y destacados logros conseguidos durante su presidencia efectiva en el periodo 2009-2022 y que fue aprobado por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de esta Real Academia celebrada el pasado día 6 de octubre. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.